Bien, ahora vamos a ver la segunda ley en orden histórico, que es la ley de Charles. En este caso, el experimento es ver cómo va variando el volumen de un gas cuando vos modificás la temperatura, es decir, cuando lo calentás o lo enfriás. Nosotros, por una cuestión básicamente de cómo es la simulación, vamos a ir calentando y vamos a ir viendo cómo va cambiando el volumen del recipiente. Para poder hacer este experimento y ver cómo cambia el volumen con la temperatura, se va a mantener constante la presión, ¿sí? E iremos calentando o enfriando y vemos qué pasa con el volumen, si el recipiente se va ampliando o se va achicando. Es algo que uno podría hacer, por ejemplo, con un globo, ponerlo en el freezer y ver si efectivamente disminuye de tamaño, que es lo que vamos a ver. Vamos a registrar los datos y vamos a graficar. Bien, vamos a nuestra animación, ya la tenemos cargada, vamos a mantener constante la presión, ¿sí? Tenemos la presión en 11,7 atmósferas, no va a cambiar, lo que nosotros vamos a cambiar es la temperatura, calentando o enfriando, y vamos a ver qué pasa con el volumen, vamos a ver qué pasa con el ancho del recipiente, ¿sí? Entonces arranco en 27 grados, voy a calentar, y fíjense qué pasó, el volumen aumentó, ¿sí? El recipiente se amplió, de hecho ustedes lo habrán notado cuando yo calentaba que el recipiente se iba ampliando. Voy a calentar un poquito más, y el recipiente sigue aumentando de tamaño. Es decir, cuando vos tenés un gas y lo calentás, para que se mantenga la presión constante, el recipiente se va ampliando. Eso es lo que ocurriría en el caso de un globo, por ejemplo, ¿sí? Sigo calentando y el recipiente sigue aumentando de tamaño, ¿sí? Para mantener el número de choques constante, cuando uno le da más velocidad a las partículas, no queda otra de darles también más espacio, porque si no chocarían más contra las paredes, ¿sí? Esa vendría a ser la justificación. Si yo aumento la temperatura, el gas, las partículas se mueven más rápido y obligan a que el recipiente se vaya ampliando de manera de que no aumente el número de choques, ¿sí? Vamos a ver los números, ¿sí? Yo ya hice este experimento y fui registrando los números. Me quedaron estos valores. A 27 grados tenía el recipiente original bien chiquitito de 5 nanómetros de ancho. A 75 grados se me amplió hasta 5,8 nanómetros. A 140 subió a 6,9, a 215 subió a 8,2 y a 350 grados centígrados llegó hasta 10,4. No seguí calentando, pero si hubiera seguido calentando hubiéramos visto una tendencia similar. ¿Cuál es esa tendencia? Que cuando yo aumenté la temperatura, el volumen del recipiente también fue aumentando, dándole más espacio al gas. Eso ocurre, ¿sí? Esto de que aumente el tamaño del recipiente, porque de esa manera se mueven más rápido las partículas y aún así no chocan más porque el recipiente tiene más espacio interior, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos la presión constante, siempre que el número de choques se mantenga constante, por ejemplo, usando un globo, a medida que uno calienta, el gas va a ocupar cada vez más espacio, ¿sí? Mientras la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. No es inversamente proporcional, ¿eh? Acá aumentan las dos. Cuando una aumenta, la otra también aumenta. De hecho, si uno grafica el dato, queda una relación lineal. Las relaciones lineales, no sé si lo han visto en matemática, significa que las variables, en este caso volumen y temperatura, son directamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra aumenta en el mismo factor. Por ejemplo, si yo duplicara, ¿sí?, una de ellas, la otra también se duplicaría. Si yo triplicara una, la otra se triplicaría. Matemáticamente eso se llama directamente proporcional. Y la ecuación que nos queda es esa que tenemos ahí. Que de vuelta, no es necesario que memoricen nada. Después vamos a anotar todas las ecuaciones juntas y nos va a quedar una única ecuación que la vamos a tener anotada siempre en el pizarrón para poder usarla, ¿sí? Matemáticamente, volumen y temperatura se relacionan de esa manera. El volumen da igual a una constante de proporcionalidad. A las constantes se les suele usar la letra K por la temperatura, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac.